Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 4 de marzo del año 2023 y comenzamos la emisión de hoy recordando un fallecimiento que es el de Saladino. Pues este fue el sultán, él era kurdo, pero bueno, fue prácticamente dueño de todo Egipto y Siria y fue el que venció a los cruzados en la famosa batalla de los Cuernos de Jatín en el año 1187. Pues él fallece en 1193. El 4 de marzo, fue después de vencer a los cruzados, tomó Jerusalén, que luego fue allí a negociar el emperador Federico con él, creo que era, y también Ricardo Corazón de León, tuvieron sus más y sus menos. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos, porque fallece en 1986 Richard Manuel. ¿Y este Richard Manuel quién es? Pues aquí le tenemos cantando con The Band. The Band era la famosa banda que acompañaba a Bob Dylan y que el Día de Acción de Gracias del año 76 graban este concierto con nada más nada menos que, además de ellos, Bob Dylan, claro, Eric Clapton, Neil Young, Johnny Mitchell, Van Morrison, Neil Diamond, y hace este disco Scorsese, esta película El último vals, que es una maravilla para escucharla, como dice al principio, a todo volumen, a toda caña. Y aquí le tenemos cantando. Pues este hombre, pues después de un concierto el 4 de marzo de 1986, después de tomarse una botella de Grand Marnier, se ahorcó, pues no sabemos muy bien qué le pasó por la cabeza y se ahorcó. Pues bueno, le recordamos hoy y seguimos un poquito recordando fallecimientos. Y Walter Legrand fallece en Arizona a los 37 años. Bueno, no fallece, le fallece, porque parece ser que este y su hermano, que ya lo habían matado antes, pues habían cometido un asesinato. Carl Legrand ya había sido ejecutado el 24 de febrero. Y parece ser, sobre todo, más que el hecho de haber asesinado, no, que parece ser que sí, pero parece ser que violaron sus derechos consulares, porque ellos no eran ciudadanos americanos como tal, eran alemanes, y puede ser que hubo cierta polémica con esta ejecución de Walter Legrand en el año 1999. Bueno, seguimos con fallecimientos, porque en el 2005 fallece Yuri Kravchenko. Este había sido ministro del Interior de Ucrania, había estado involucrado en la muerte de un periodista, Jordi Gronzade. Entonces tenía que ir a juicio, y el día antes de ir a juicio pues apareció muerto con 2 disparos, el 4 de marzo del 2005. Esto fue un caso bastante, pues, cosas que pasaban en Ucrania, complicadas. Bueno, pues vamos un poquito ya con acontecimientos, porque en el año 1152 es elegido Federico I Barbaroja, es elegido rey de Alemania, que creo que es el que estaba negociando, fue a negociar luego con el Saladino. En 1812 en España es el primer sorteo de la Lotería Nacional. Pues parece ser que se había establecido pues para recuperar en 1812 para conseguir dinero, porque las arcas españolas estaban en plena guerra con Napoleón y estaban muy exhaustas. Y pues este fue el primer sorteo de la Lotería Nacional. Luego estamos un poco con un acontecimiento también musical, porque en 1877 se estrena en el Teatro Bolshoi de Moscú esta maravilla, La Cisnes, que aquí tengo, de Tchaikovsky. A mí personalmente me gusta la música clásica, me gustan todas las músicas, soy bastante melómano. Y Tchaikovsky casi mi preferido, las cosas son El Lago de los Cisnes, El Capricho Italiano. Pues se estrena en 1877 en Moscú, El Lago de los Cisnes. Parece ser que no tuvo mucho éxito, pero luego parece ser que en el 95 se estrenó con unos ciertos cambios que hicieron en San Petersburgo. Es cuando empezó ya a tener éxito esta obra tan maravillosa de Tchaikovsky, como casi todo lo que tiene. Bueno, en 1929 seguimos con el acontecimiento, porque en 1929 se funda el PNR, o sea, el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se llamaría Partido Revolucionario Institucional, que estuvo gobernando en México pues prácticamente como 50 años seguidos, una barbaridad, igual demasiado. Bueno, pues cosas que pasaban. Pues seguimos un poco, porque en 1934 se produce la fusión de Falange Española con la JOS, una junta de ofensivas nacionales sindicalistas, que había sido a su vez una unión de 2 grupos, que uno era de Ramiro Ledesma y el otro era de Onésimo Redondo. Pues se fusionan en 1934. Y parece ser que la fusión con Falange luego ya fue en el Teatro Calderón de Valladolid, que de Valladolid, me acuerdo, en la época de la transición, en su época la llamaban Fachadolid, porque decían que había muchos falangistas, y además hacían la gente levantar de brazos cuando iba por la calle, tuvieron problemas, hubo manifestaciones y todo. Bueno, en 1980 se produce la sentencia del caso Atocha, los asesinatos que se habían cometido hace ya unos días, hablamos de ello, y bueno, los principales causantes fueron condenados a 193 años de cárcel cada uno. Bueno, es que habían montado una buena, cosas como son, y luego hubo penas a los inductores también bastante grandes. Bueno, pues en 2009 se produce el arresto de Omar Hassan Hamad al-Bashir. Este fue presidente de Sudán,
Pero pasa, siguió siendo presidente de 1993 hasta el 2019, que bajo presión le quitaron, pero bueno, sigue pendiente del juicio, porque lo iban a juzgar allí en Sudán, pero sigue pendiente del juicio. Este debe ser pues, un pájaro de mucho cuidado, la cosa como son. Bueno, en 2018 se produce un caso singular, porque Sergei Krispal con su hija fueron envenenados en San Luis, Burí. Parece que estuvieron en un sitio y allí se pusieron malos, fueron enfermos, y más gente que pasó por allí. Parece ser que fue cosa de los rusos, y los ingleses echaron a diplomáticos como cuestión de eso. Fue un caso bastante sonado en su época, que los rusos lo hacen cada una. Bueno, y seguimos un poco ya empezamos con nacimientos de gente ilustre, y entonces, pues, algo que viene muy bien, porque con él nace, pues eso, nada más y nada menos que la primavera, porque en el año 1678, un 4 de marzo, pues nada más nada que viene al mundo este señor, Vivaldi, Antonio Vivaldi, y que nos trae esas 4 estaciones, que es una obra maravillosa de música, y que y compuso más cosas, la verdad como son, pero bueno, esto es un poco la suya más conocida. Pues bueno, y seguimos un poco con nacimiento, porque en 1736 nace Agustina de Aragón, pues sí. No está muy claro dónde nace, parece ser que nace en Cataluña, pero no sé si está claro si en Reus, en Barcelona, en un pueblo de Lérida. Bueno, el asunto es que esta mujer, famosa que pasó la historia, pues esta era mujer de un artillero. Y entonces parece ser que iba a llevar la comida a su marido, que estaba en la puerta llamada del Portillo, y estaban todos heridos, nadie podía defender, y él cogió y disparó cañón contra los franceses. Y los franceses, creyendo que había más gente, pues ya no trataron esa entrada. Entonces luego, pues cuando Balafós se enteró, pues le parece ser que, pues, que le hizo artillera. Parece ser que no fue tan glorioso como parece, pero siendo artillera ya tenía derecho a una ración de comida, cosa que era muy importante, claro, una Zaragoza sitiada. Pues nada, pues Agustina de Aragón pues nace en Zafeja, en 1776. La famosa teta disecada de Agustina de Aragón, de una canción en unas excavaciones que se han hecho en Nueva York. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1864 nace Alejandro Lerroux. Este fue presidente del Consejo de Ministros durante la República en varias ocasiones. En el 33, desde septiembre a octubre, del 12 del 9 al 3 del 10, luego fue del 16 del 12 del 33 hasta el 18 de abril del 34, y luego del 4 de octubre del 34 al 25 del 9 del 35. Él se vio involucrado en un caso, el del extraperlo, que le perdió mucho prestigio. Luego, cuando se presentó a las elecciones, sacó muy pocos votos. Pues era una máquina que parece ser que de ruleta, que estaba trucada para dar los premios, había toda una mafia detrás y tal, y eso le quitó mucho prestigio. Él era republicano radical, y luego pues moderó un poco su postura anticlerical al principio. También estaba en contra de la independencia de Cataluña, de la autonomía de Cataluña. Bueno, pues seguimos un poco, porque en 1864 nace el que fue presidente del gobierno de España, y también el que fue presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, como tal, que fue presidente del gobierno del 8 de... creo que de 8-4, de una época del año, en el 73, un corto espacio de tiempo, sobre todo porque el 20 del 12 pues, fue asesinado por esta, pues hizo un atentado, que decían que se estaba Kissinger detrás, y voló. Pero bueno, prácticamente desde poco después de la Guerra Civil, prácticamente se convirtió en la mano derecha de Franco. Era una especie de su secretario de presidencia, luego fue vicepresidente, fue prácticamente la mano derecha de Franco, y decían que si detrás de ella estaban los americanos, porque no querían que hubiera una revolución en España, porque si se hubiera mantenido un poco el régimen y tal, y entonces querían a alguien quitarle un poco de medio. Bueno, vaya usted a saber, pero el asunto es que nació en 1904, el 4 de marzo. Bueno, y en 1932 nace Richard Campuchic, que este fue un periodista que hizo muchos libros, sobre todo era conocido por Ébano, que por ahí lo debo tener, pero no lo tengo a mano. Luego ese libro, El Imperio, hizo varias cosas sobre un poco la Unión Soviética, todo lo que había. Muy interesante, era súper ameno escribiendo. El libro de Ébano es súper interesante, pero prácticamente todo lo que escribe es que, mire, de anagrama, qué mal hacen los libros de anagrama, uno se pone malo. Tengo ahí varios libros de anagrama, parece que los hacen ahora un poco mejor. Bueno, bien. Y este es Viajes con Herodoto, nada menos, aquí con el conejito de Durero, y Viajes con Herodoto, muy interesante, pues sobre el gran Herodoto, un gran historiador de Herodoto. Para él un poco, sí, además tenía similitudes de Herodoto, de ver costumbres y tal. Bueno, Berta Cáceres nace en 1973, esta fue una ecologista.
ella estaba en contra de unas presas, un proyecto de Aguazarca y demás cosas, y entonces él, parece ser pues que el 3 de marzo de 1996 pues fue asesinada esa noche por un poco por oponerse a estas cosas, a las presas. Y bueno, el equipo de documentación pues se me le había pasado un poco la fecha del asesinato y entonces, bueno, lo pongo ya de su nacimiento, su citación. Bueno, entonces seguimos con nacimientos de gente no tan conocida, pero también importante en la historia, pues como Blanca de Castilla, que esta fue una reina consorte de Francia. Esta era hija de Alfonso VIII de Castilla y se casó con Luis VIII de Francia y fue madre del que luego fue canonizado Luis IX de Francia. Eugenio IV nace en 1383, este fue papa. Enrique el Navegante nace en 1394, este era hijo, hermano y tío de reyes, entonces él se dedicaba a hacer exploraciones, fue a la Madeira, a las Islas Azores, también aparecieron por ahí, fue muy importante en su época, las cosas como son. En 1537 nace Longqing, que es un emperador chino, pues Qin. Enrique Larrete nace en 1875, este era un escritor pues, que tiene una calle al lado de mi casa y que, bueno, pues hizo una novela histórica la Gloria de Don Ramiro. También hizo una pequeña novela, Artemis se llamaba, ambientada en la Grecia antigua. Y bueno, estuvo una época en Biarritz, en Francia, una época viviendo también en España. Y bueno, estaba muy pendiente de la antigüedad clásica y también del siglo de oro español. Pues todo un personaje. Y luego en 1889 nace Francisco Asorey. Este es un escultor que, bueno, tienen aquí una obra suya que fue de las más conocidas, una santa, y luego tiene mucho en Galicia, en Vigo tiene cosas y tiene también esculturas fúnebres también. Y bueno, nació en Cambados, si van por Cambados, si se quieren tomar una copa de albariño allí, pues allí muy cerquita de su casa, pues está el Pazo de Fefiñán, donde tienen este vino tan buenísimo, y lo tengo fresquito, dan ganas de tomarlo. Y aquí, si ya no quieren un vino, si después de comerlo por la noche, por aquí enfrente tienen la gintonería Soleil, enfrente de su casa. Enfrente de su casa está su casa y enfrente tiene la gintonería Soleil. Si se quieren tomar el gin tonic, no hay mejor sitio que Cambados, que ese no hay. Además le suelen poner ahí con el gin tonic unas gominolas que están muy ricos. Bueno, seguimos con nacimientos porque en 1898 nace Georges Dumézil, este es un historiador. Y este es un poco el que establece un poco la diferencia de los pueblos indoeuropeos, que habla de las tres clases, de las tres castas, más que clases casi, de guerreros, sacerdotes y laboradores, los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Y bueno, y escribe, pues es bastante famoso, escribe francés, escribe del mito de la novela, los dioses soberanos de los indoeuropeos, habla un poco de los indoeuropeos. Bueno, habla de las funciones, está muy interesante. Adán Reiner nace en 1899, pues este fue un enano y un gigante, las dos cosas, pues sí, porque este señor es la única persona, está establecido como tal, creo que viene el Guinness, que con 23 años medía poco más de 1 metro y cuando se murió llegó a medir 2,30. Sí, porque a los 1920 medía 1 metro y luego empezó parece que tuvo un tumor y bueno, pues llegó a medir 2,30. Cuando murió, yo creo que no murió muy mayor. Bueno, pues seguimos. En 1931 medía 2,18. Llegó en 1950 a 2,34. Pues nada más y nada menos. Había crecido 2 metros y pico, 1 metro y pico. Luego, en 1899, nace en España, seguimos con nacimientos, Emilio Prado, este es un poeta que fue cambiando un poco, es la generación del 27, fue cambiando un poco su tiro de poesía, primero una más natural, más alegre, Tiempo, 20 poemas en verso, luego escribió cosas sobre la guerra, porque se involucró mucho en la guerra civil, Destino Fiel, que fue una recopilación de toda su poesía, que fue Premio Nacional de Literatura de 1938, y luego ya cuando se fue al exilio, porque ella se fue al exilio, se perdió la guerra, cuando pierde la guerra civil, claro, su bando, pues escribe Memoria del Olvido, Jardín Cerrado. Bueno, seguimos un poco con nacimiento porque en 1913 nace John Garfield, que es un actor. Bueno, ese hizo El cartero siempre llama 2 veces, una de las más conocidas, pero bueno, fue nominado al Oscar por Cuerpo y Alma y al actor de reparto por 4 hijas. Seguimos un poco con Nesmedin Daji, bueno, este es un pintor albanés, bueno, no está mal del todo para ser albanés, las cosas como son. Cristóbal Zaragoza nace en 1923, este es un escritor tendencia izquierdista, entonces escribió cosas curiosas como El escándalo del silencio, Carta de Franco a Vizcaíno Casas, Viva las cadenas, y bueno, este es un libro histórico, más de estudio, de ensayo, y luego Dios en la última playa, con el que ganó el Premio Planeta en 1981. José Antonio de la Loma es un cineasta español, director y hacía películas sobre todo de delincuentes. Él es el director de
de Joel Vaquilla, Perros Callejeros, Los últimos golpes del Torete. Hizo Perras Callejeras también, que es la protagonista de Sonia Martínez, que era una chica. Y me acuerdo mucho yo de ella, que era presentadora de un programa infantil, que luego acabó muy mal, con muchos problemas, un poco como la protagonista de esa película debió de ser. Película que yo no he visto, pero me gustaría ver. Bueno, pues en 1929 nació José María Mestres Cuadreni. Este es un compositor, bueno, pues de estos de música así difícil de escuchar, de estos que cuesta. Uf, madre mía. En 1946 nació Paloma Cela, que es una actriz, bueno, tampoco es que hiciera gran cosa, pero bueno, antes había sido modelo con Valenciaga y con Asunción Bastida, y luego hizo pues, bueno, películas un poco Operación Secretaria, Operación Cabaretera, pues con José Luis López Vázquez y Gracita Morales. Bueno, en 1952 nace este que las traía locas cuando se ponía con el... Con el Humberto Tocci, que Gloria y el Te Amo y el Tú. Bueno, seguimos con nacimiento porque en 1953, al ritmo del Tú, nace Scott Hicks. Tú, por allá. Pues bueno, pues seguimos con nacimiento porque nace Scott Hicks en el año 1953. Este es un cineasta australiano que hizo Sign, que es una película con la que Geoffrey Russell, del Discurso del Rey, el profesor que le quita la tartamudez al rey, pues consigue el Oscar con esta película, ¿sabes? Que es una película parece ser sobre un australiano que había subido una crisis emocional y tal, no era creo que era un pianista australiano. Bueno, y también hizo otra película también bastante conocida, Corazones en la Atlántida, pues nació en 1953. Y en 1953 nació también Gloria Estefan. Emilio Estefan, pues es el que dio nombre a esta persona que esto es empezar una canción así, de verdad, con ganas, ¿o no? ¡Conga! Con esta canción se hicieron muy famosos la Miami Sound Machine. Antes había formado el grupo Miami Latin Boys. Y bueno, conocieron a Gloria Estefan, Emilio Estefan, y se acabó casando con ella. Y en esta canción se empezaron a hacer bastante famosos. Como para no hacerse, ¿eh? Bueno, pues este señor pues nace Emilio Estefan, que luego se casó con Gloria Estefan, nace en 1953, seguimos un poquito con nacimientos. Y luego, pues, Gloria Estefan ya saben todo lo que sacó, como son. Bueno, en 1960 nace Eduardo Fraile, este es un poeta y también es editor. Bueno, pues escribió poesía por ¿Quién mató a Kennedy? ¿Por qué? Por Apuntes del Natural, por una serie de poesías españolas. Miriam Díaz Aroca nace en 1962. Bueno, igual no te lo has dicho, pero qué ídolo. Aquí está. La Love You. Pues con esta canción de La Love You recordamos a esta actriz que, bueno, pues primero Cajón Desastre, que hizo la serie esta de un programa infantil, y luego pues ha salido en películas, en Belle Époque, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Tacones Lejanos también sale. Y La Love You, este grupo tan animado, pues no la recuerda. La Love You está muy bien, ¿eh? Uy, cuidado que no he bailado yo con La Love You. Bueno, pues seguimos un poquito porque también en un momento dado tenemos que acabar la emisión, si no nos quedamos con una canción y no salimos de ella. Pues Jason Newsted, bueno, pues este también es músico, y aquí le tenemos metiendo caña. Nada más ni nada menos que con Metallica. Pues nada, este es el bajista de Metallica, luego una época que se fue, pero bueno, fue bajista durante muchos años de Metallica. Seguimos que el año que nací yo, pues nació también Paul W.S. Anderson. Este fue un cineasta, que bueno, que han visto Resident Evil, pues es el que lo hace toda la serie. Parece ser que lo empezó a hacer porque era una película que iba sobre un videojuego. Y entonces hizo Resident Evil y allí conoció a Mila Jovovich, con la que se acabó casando, la actriz de Resident Evil. Y también hizo la película de Aliens contra Predator, así de peliculita de adrenalina, ay, a ver qué sacará más. Pues bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, porque también el año que nací yo nació Pepa Fernández, que es una periodista que ha presentado la radio y que estuvo de 1999 hizo 2000 a 2019. No es un día cualquiera, y 2019 a 2022, pues a ver qué programa hizo. Pues si Pepa Fernández, pues de pe a pa.
Bueno, y seguimos un poquito con estos nacimientos porque vamos acabando con Khalid Hossein, que es un novelista afgano que escribió en inglés obras que se ha vendido mucho, por lo que parece, que Cometas en el cielo, Mis soles espléndidos, y las montañas hablaron. Seguimos un poco ya con Evan Dando, pues este es el músico de Lemonheads, y bueno, que parece ser que se hicieron bastante famosos pues con esa versión de Mr. Robinson, de Simon & Garfunkel. La metieron marcha, pues no está mal. Bueno, y vamos acabando hoy con mucha marcha y con mucha velocidad, porque para velocidad la que cogía Cribillé encima de su moto, pues sí, en 1970 nace Cribillé, que fue un motociclista que ganó el campeonato de 125 mundial y también uno de 500. Y bueno, ahora se dedicará, pues nada, pues que tengan un feliz cumpleaños y que tengan ustedes un muy buen día, 4 de marzo, los que han nacido y los que no han nacido el 4 de marzo. Y mañana nos veremos otra vez en el Foco Oscuro. Hasta mañana y muy buenos días. No sé si me habrá oído porque el micrófono lo tenía para abajo. Hasta mañana.